Bueno, entonces vamos a afirmar que el teorema 4.8, una aplicación que vaya de X a Y, F, será continua si, solo si, para cada abierto B en Y, la imagen inversa F de menos 1 de B va a ser un abierto en X. Para poder iniciar la demostración, pues por conveniencia dibujamos un F de P y una vecindad de F de P de radio épsilon, y aquí un punto P en X y una vecindad de radio delta alrededor de P. Entonces vamos a iniciar la demostración. La primera parte. Supongamos que F es continua en X. Y que B es subconjunto de Y. Y que B subconjunto de Y es abierto. Tenemos que demostrar que la imagen inversa de B de V es abierto, es decir, que cada punto de la imagen inversa de V es un punto interior. Entonces, tenemos que demostrar que todo punto de F de menos 1 de V es un punto interior de F de menos 1 de V. Entonces, sea P, que está en F de menos 1 de V, P en X. Para que P esté en la imagen inversa de V, pues evidentemente debe ocurrir que F de P debe estar en V. Como V es abierto, pues entonces existe un épsilon mayor que 0 tal que cumple lo siguiente: Y está en D si la distancia en Y de F de P y Y es menor que épsilon. Y como F es continua, en P, pues entonces existe un delta mayor que 0 tal que la distancia en Y de F de X y F de P es menor que épsilon si la distancia en X de X a P es menor que delta. Así pues, X, que estaba en la imagen inversa de V, cumple con ser, cumple de X con XP menor que delta, y eso hace de la imagen inversa de, esto hace de P un punto interior, pero para cada P de la imagen inversa sucede que es punto interior y por tanto es abierto. Recíprocamente, supongamos que supongamos que la imagen inversa de V es abierta en X. Es decir, siempre que tenemos un abierto en V, resulta un abierto
en su imagen inversa. Vamos a ver que se cumple la maquinaria epsilon delta. Entonces, para todo conjunto abierto V en Y, fijemos P en X y epsilon mayor que 0, y sea V igual a todos los Y en Y, tales que la distancia en Y de f de P a Y pues es menor que epsilon. V es abierto, particularmente es abierto. Como esto se está cumpliendo para cada abierto, pues entonces su imagen inversa es abierto. Y por lo tanto, existe un delta mayor que 0, tal que X está en la imagen inversa de V en cuanto la distancia en X de X a P es menor que delta. Evidentemente, pero si X está en la imagen inversa de V, es que f de X está en V. Pero entonces ya lo tenemos, ¿no? De modo que la distancia en Y de f de P a f de X es menor que epsilon. Pero entonces ya tenemos toda la maquinaria hecha para epsilon delta, es decir, para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que distancia en Y de f de X y f de P es menor que epsilon si la distancia en X de X a P es menor que delta. Pues precisamente lo que queríamos demostrar.